Desde el momento en que Omar García Harfuch comenzó a investigar el caso de Carolina Flores, las versiones fragmentadas de secretos que parecían haber sido enterrados demasiado rápido. Carolina Flores, una mujer cuya vida desde fuera parecía ordenada, incluso admirada, había construido una imagen que atrapaba miradas, una presencia que no pasaba desapercibida, una belleza que según quienes la conocieron, abría puertas y desarmaba resistencias. Pero detrás de esa imagen se escondía una historia mucho más compleja, una historia hecha de decisiones silenciosas, de caminos paralelos, de vínculos que no todos alcanzaron a comprender, porque mientras su esposo, el que no sospechaba nada, continuaba creyendo en la estabilidad de su relación, en la confianza que había depositado sin reservas, en la idea de que todo marchaba como debía. En otra dimensión de esa misma vida, se desarrollaban sus amoríos, relaciones secretas, envueltas en discreción, encuentros que nunca debieron salir a la luz, conexiones que se mantenían en la sombra, como si pertenecieran a un mundo distinto, uno donde las reglas eran otras y las consecuencias aún no se hacían visibles. Y fue precisamente ese contraste, esa doble vida que pocos percibían y que casi nadie entendía por completo, lo que comenzó a alimentar una tensión silenciosa dentro del entorno más cercano, porque hay verdades que cuando se descubren, no generan diálogo, generan ruptura, generan ira, generan una necesidad de confrontar que no siempre se expresa de forma racional. La suegra, una figura que hasta entonces había permanecido observando, evaluando, acumulando cada detalle como si estuviera armando una verdad propia, comenzó a ver más de lo que otros veían, comenzó a notar patrones, ausencias, gestos que no encajaban con la imagen que Carolina proyectaba, y poco a poco, lo que en un inicio pudo haber sido duda, se transformó en certeza dentro de su propia mente, una certeza que no compartió, que no expresó, que decidió guardar en silencio, no por falta de valor, sino por una mezcla peligrosa de orgullo, de protección hacia su hijo, y de una creciente sensación de traición, que no estaba dispuesta a tolerar. Ese silencio, lejos de calmar la situación, se convirtió en el espacio donde el resentimiento empezó a crecer, donde cada interacción con Carolina se cargaba de un significado distinto, donde cada palabra, cada gesto, era interpretado a través de una mirada que ya no buscaba entender, sino confirmar lo que creía saber. Y así, lo que antes era una relación tensa pero manejable, comenzó a transformarse en algo más oscuro, más denso, más peligroso, una cólera que no se expresaba abiertamente, pero que se acumulaba con cada día que pasaba, como una presión que aumentaba sin encontrar salida. Carolina, por su parte, seguía moviéndose entre dos realidades, sosteniendo una imagen mientras protegía otra, sin imaginar que había alguien que ya había comenzado a ver más allá de la superficie, alguien que no solo sospechaba, sino que estaba convencida de haber descubierto la verdad. Y en ese punto la historia dejó de ser una cuestión de percepciones para convertirse en un conflicto inevitable, porque cuando el rencor se instala en silencio y se alimenta de certezas no confrontadas, termina transformándose en algo que no busca solución, busca resolución. Y entonces, como ocurre en las historias donde la tensión supera todos los límites, llegó el momento en que todo lo contenido encontró una salida, un día que no parecía distinto, pero que cargaba con todo lo que se había acumulado durante demasiado tiempo, la visita, la conversación que rápidamente dejó de ser un intercambio y se convirtió en confrontación, las palabras que ya no se miden porque el resentimiento ha tomado el control, y en ese instante en el que la razón se desvanece y la emoción domina, la decisión se vuelve irreversible, una decisión nacida no de un impulso momentáneo, sino de una cólera que llevaba tiempo creciendo en silencio, una acción que rompe cualquier posibilidad de retorno y que transforma todo lo anterior en un camino que solo podía terminar de una manera. Después, el sonido que marca el final, los disparos que no solo interrumpen la escena, sino que la redefinen por completo. Y luego el silencio, un silencio que ya no es solo ausencia de ruido, sino la presencia de todo lo que quedó sin decir, de todo lo que se ocultó, de todo lo que nunca se enfrentó a tiempo. Y en ese silencio, la historia de Carolina Flores deja de ser solo una historia personal, para convertirse en un reflejo de lo que ocurre cuando las verdades se esconden,
cuando el resentimiento se guarda, y cuando las decisiones más importantes se toman en la oscuridad, lejos de cualquier posibilidad de ser detenidas, antes de que sea demasiado tarde. La noticia no estalló de inmediato, no hubo sirenas mediáticas, ni titulares urgentes en las primeras horas. Como si alguien hubiera decidido que el tiempo debía moverse más lento alrededor de ese caso. Como si la información tuviera que filtrarse con cuidado, dosificada, casi medida. Y fue precisamente ese retraso lo que comenzó a generar las primeras sospechas. Porque cuando un hecho de esa magnitud ocurre, y el mundo no se entera al instante, la pregunta no es qué pasó, sino quién decidió que no debía saberse todavía. Y mientras el silencio inicial se extendía más de lo normal, dentro del círculo cercano ya se hablaba de lo inevitable, de lo que había ocurrido puertas adentro, de una escena que ningún relato oficial podría suavizar por completo. Y así, poco a poco, el nombre de Carolina Flores dejó de pertenecer a la intimidad de su entorno, para convertirse en un eco que comenzaba a expandirse, primero en susurros, luego en versiones cada vez más firmes, cada vez más cargadas de detalles que nadie terminaba de confirmar, pero que todos parecían conocer de alguna forma. El esposo, el que no sospechaba nada, quedó atrapado en el centro de una realidad que se desmoronaba frente a sus ojos, enfrentándose no solo a la pérdida, sino a una verdad que llegaba fragmentada, incompleta, como si cada pieza revelada trajera consigo una nueva herida. Porque no se trataba únicamente de entender lo ocurrido en ese último momento, sino de reconstruir todo lo anterior, de mirar hacia atrás, y preguntarse en qué punto la historia que creía conocer dejó de ser real. En qué momento comenzaron a existir esas grietas que nunca vio. En qué instante su vida compartida empezó a dividirse en dos versiones que corrían en paralelo sin tocarse. Una visible y otra completamente oculta. Y entonces comenzaron a surgir los rumores, inevitables, persistentes, como si hubieran estado esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Relatos sobre sus amoríos, sobre esas relaciones secretas que hasta entonces se habían mantenido en la sombra. Versiones que hablaban de encuentros discretos, de conexiones que no encajaban en la narrativa oficial de su vida. De una red de vínculos que pocos entendían, pero que muchos aseguraban haber percibido. Y aunque nunca hubo pruebas contundentes que confirmaran cada detalle, la sola posibilidad de que existiera esa otra vida comenzó a cambiar la forma en que todos miraban el caso, transformando la tragedia en algo aún más complejo, más incómodo, más difícil de explicar sin tocar zonas que muchos preferían evitar. La figura de la suegra, lejos de desaparecer en medio del caos, se volvió aún más presente en las conversaciones, en las reconstrucciones, en los intentos de entender el porqué. Y en ese proceso comenzó a tomar forma una versión que no estaba en los informes, pero que circulaba con insistencia. La idea de que ella sabía, de que había descubierto algo que no compartió, de que había decidido guardar ese conocimiento en silencio, mientras el resentimiento crecía dentro de ella, alimentado por la convicción de que su hijo había sido engañado, de que todo lo que veía como estabilidad no era más que una ilusión sostenida por secretos que nunca debieron existir. Y esa convicción, según quienes analizaban el caso desde fuera, pudo haber sido el detonante final, no como un impulso repentino, sino como el resultado de un proceso largo, silencioso, casi invisible, donde la cólera se acumula hasta convertirse en una fuerza imposible de contener. Las versiones sobre lo ocurrido dentro de esa habitación empezaron a multiplicarse, cada una aportando un matiz distinto. Algunas hablaban de una confrontación directa, otras de una conversación que se salió de control en cuestión de segundos, pero todas coincidían en un punto, en ese momento exacto en el que la tensión dejó de ser verbal para transformarse en acción, en ese instante donde todo lo que se había guardado durante tanto tiempo encontró una salida irreversible, y después, el vacío, el silencio que siempre sigue a lo irreversible, un silencio que no solo llena el espacio físico, sino también la mente de quienes intentan entender lo que ya no tiene solución. Con el paso de los días, la presión comenzó a crecer, ya no solo dentro del círculo cercano, sino también en el exterior,
preguntas que exigían respuestas, miradas que buscaban responsables, una opinión pública que empezaba a construir su propia versión de los hechos, mientras las autoridades mantenían una narrativa más contenida, más medida, como si cada palabra tuviera que ser cuidadosamente elegida, para no abrir más puertas de las necesarias. Y en medio de todo eso, la historia de Carolina Flores seguía expandiéndose, adquiriendo nuevas capas, nuevas interpretaciones, nuevas dudas que no encontraban una respuesta definitiva. Y así, lo que comenzó como un hecho aislado terminó convirtiéndose en algo mucho más grande, en un reflejo de cómo las verdades ocultas, los silencios prolongados y las emociones no resueltas pueden converger en un punto donde ya no hay regreso posible, dejando tras de sí no solo una tragedia, sino una serie de interrogantes que continúan creciendo, alimentadas por la sensación de que, incluso ahora, todavía hay partes de esta historia que permanecen en la sombra, esperando el momento en que alguien, finalmente, decida revelarlas por completo, sin saber si el mundo está realmente preparado para escuchar lo que falta por decir. Con el paso de los días, la historia dejó de pertenecer únicamente al lugar donde ocurrió, y comenzó a expandirse, como una mancha que nadie lograba contener. Ya no eran solo rumores, ni versiones aisladas, sino una presión constante que crecía en cada conversación, en cada mirada, en cada espacio, donde el nombre de Carolina Flores volvía a pronunciarse con ese tono cargado de inquietud, que ya no era curiosidad, sino necesidad de entender, porque cuando una historia toca fibras tan profundas, deja de ser ajena, y se convierte en un espejo incómodo, donde muchos empiezan a ver reflejadas sus propias tensiones, sus propios silencios, sus propios conflictos no resueltos, y en medio de todo eso, el esposo, el que nunca sospechó nada, comenzaba a derrumbarse internamente, enfrentándose no solo a la pérdida, sino a una reconstrucción dolorosa de todo lo vivido, revisando recuerdos, reinterpretando gestos, intentando encontrar en el pasado alguna señal que le hubiera advertido lo que ahora parecía evidente, pero que en su momento pasó desapercibido, como si la mente se negara a aceptar que la realidad puede cambiar por completo sin previo aviso. Las investigaciones avanzaban de manera irregular, entre avances que parecían prometedores y pausas que dejaban más preguntas que respuestas, mientras la figura de la suegra permanecía envuelta en un misterio cada vez más denso, convertida en el centro de una narrativa donde el rencor, la cólera acumulada y la convicción de una traición se mezclaban en una combinación difícil de desentrañar. Y aunque para muchos la explicación parecía clara, para otros seguía existiendo una zona gris, un espacio donde las motivaciones no eran tan simples como se quería creer, donde el acto final no podía entenderse sin mirar todo lo que había ocurrido antes, todo lo que se había callado, todo lo que se había dejado crecer en silencio hasta alcanzar un punto de no retorno. Los rumores sobre sus amoríos continuaban circulando, pero ya no con el mismo tono de intriga inicial, sino con un peso distinto, como si hubieran dejado de ser un simple elemento de curiosidad para convertirse en una pieza clave dentro de la narrativa colectiva. Una pieza que, real o no en todos sus detalles, había sido suficiente para alimentar una percepción, una idea que se instaló con fuerza en la mente de quienes seguían el caso, la idea de que detrás de la tragedia existía una historia paralela que nunca terminó de revelarse por completo, una historia hecha de encuentros ocultos, de decisiones tomadas en privado, de caminos que se cruzaron sin que nadie midiera las consecuencias. Y así, la figura de Carolina Flores comenzó a transformarse, dejando de ser solo la protagonista de un hecho violento para convertirse en un símbolo, en una representación de todo lo que puede salir mal cuando las verdades se ocultan y las emociones se contienen demasiado tiempo. Su historia ya no era solo suya, era una advertencia, una narración que otros repetían intentando encontrar sentido, intentando entender cómo algo que parecía cotidiano pudo derivar en un desenlace tan extremo, tan definitivo, tan imposible de revertir. Mientras tanto, el entorno que alguna vez formó parte de su vida comenzaba a vaciarse, relaciones que se enfriaban,
contactos que desaparecían, silencios que se imponían, como una forma de protección o tal vez de negación, como si todos quisieran tomar distancia de una historia que se había vuelto demasiado pesada, demasiado incómoda, demasiado difícil de sostener sin verse afectados. Y en ese proceso, la memoria de Carolina quedaba suspendida entre versiones, entre interpretaciones, entre lo que se decía y lo que nunca se llegó a decir, atrapada en un relato que nadie podía cerrar completamente, porque siempre parecía faltar una pieza, siempre parecía haber algo más detrás de lo visible. Y es en ese punto donde la historia encuentra su cierre más oscuro. No en una respuesta definitiva, ni en una verdad absoluta, sino en la aceptación de que hay relatos que nunca se completan, que quedan abiertos, fragmentados, sostenidos por preguntas que no encuentran eco, porque al final, más allá de los nombres, de los rumores y de las interpretaciones, lo que queda es una sensación persistente, la de que todo pudo haber sido distinto si algo se hubiera dicho a tiempo, si algo se hubiera enfrentado antes de que creciera en la sombra. Pero no ocurrió así. Y esa es quizá la parte más inquietante de todas. Entender que el desenlace no fue un accidente aislado, sino el resultado de una serie de silencios, de decisiones, de emociones contenidas, que acumuladas, terminaron construyendo un camino que solo podía llevar a ese final. Un final que ahora permanece como un eco, como una advertencia silenciosa de lo que puede suceder cuando la verdad se oculta demasiado tiempo, y cuando el rencor encuentra su propia forma de hacerse escuchar, aunque el precio sea irreversible. Y aún después de todo, cuando el ruido mediático empezó a desvanecerse, y las conversaciones dejaron de ser constantes, la historia no desapareció, solo cambió de lugar, se trasladó a esos espacios donde las cosas no se olvidan, sino que se guardan, donde los nombres dejan de pronunciarse en público, pero siguen repitiéndose en la memoria de quienes estuvieron cerca, de quienes vieron algo, de quienes sintieron que había más de lo que se dijo. Porque hay historias que no terminan cuando se cierra un caso, ni cuando dejan de aparecer en las noticias. Hay historias que continúan en silencio, evolucionando en la mente de quienes intentan entenderlas, sin lograrlo del todo. El esposo, el que nunca sospechó nada, quedó atrapado en ese tipo de historia. Una donde las respuestas no llegan completas, y donde cada intento de reconstruir lo ocurrido abre nuevas preguntas, nuevas dudas, nuevas heridas, porque no se trata solo de aceptar una pérdida, se trata de convivir con la idea de que la vida que creías conocer tenía capas ocultas, caminos que nunca viste, decisiones que se tomaron lejos de tu percepción. Y esa es una carga que no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma, se vuelve más silenciosa, más interna, pero no menos presente. Con el paso de los meses, lo que quedó fue una narrativa fragmentada, una mezcla de hechos confirmados y versiones que nunca lograron comprobarse por completo. Una historia que cada quien terminó interpretando a su manera. Algunos aferrándose a la explicación más directa, otros convencidos de que había algo más profundo, más complejo, más oscuro, que nunca salió a la luz. Y en medio de esas interpretaciones, la figura de Carolina Flores continuó transformándose, ya no como la mujer que fue en vida, sino como el símbolo de una historia que nadie pudo cerrar completamente. Las sombras de sus amoríos, de esas relaciones secretas, que se insinuaban pero nunca se revelaron del todo, siguieron flotando como un elemento inquietante, no tanto por lo que se sabía, sino por lo que nunca se pudo confirmar. Porque en ese vacío es donde la imaginación y la sospecha construyen sus propias versiones. Versiones que con el tiempo se vuelven parte del relato colectivo, aunque nunca hayan sido verificadas, alimentando la sensación de que la historia visible es solo una parte de algo mucho más amplio que permanece oculto. Y mientras tanto, la figura de la suegra quedó congelada en una imagen que para muchos representaba el punto final, la consecuencia de una cólera acumulada, de un resentimiento que creció en silencio, hasta convertirse en una decisión irreversible. Pero incluso ahí, en ese aparente cierre, quedaban grietas, dudas sobre lo que realmente ocurrió,
en esos últimos minutos, sobre lo que se dijo y lo que nunca se llegó a decir, sobre si hubo un instante en el que todo pudo detenerse antes de cruzar esa línea que ya no tiene retorno. Con el tiempo, la historia dejó de ser noticia, pero no dejó de ser advertencia. Se convirtió en ese tipo de relato que se menciona en voz baja, que se recuerda en momentos específicos, que aparece como ejemplo cuando alguien habla de lo que puede suceder, cuando las tensiones se ignoran, cuando las verdades se esconden, y cuando el rencor se guarda hasta que encuentra una forma de salir. Porque al final, más allá de todos los detalles, de todas las versiones, de todas las preguntas sin respuesta, lo que permanece es una sensación incómoda, la de que todo lo que ocurrió no fue un evento aislado, sino la culminación de algo que se fue construyendo paso a paso, en silencio, sin que nadie lo detuviera a tiempo. Y así, la historia de Carolina Flores no termina con una conclusión clara, ni con una verdad absoluta. Termina como terminan muchas historias reales, abierta, incompleta, suspendida entre lo que se sabe y lo que nunca se sabrá, dejando tras de sí un eco persistente, una sombra que no desaparece del todo y que recuerda, a quien quiera escuchar, que hay decisiones, silencios y emociones que, cuando se dejan crecer sin control, pueden transformar cualquier historia en algo irreconocible, algo de lo que ya no se puede volver atrás, algo que permanece incluso cuando todo lo demás parece haber terminado.